Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, profe. A ver, segundito que tengo abiertos mil ventazos. No sé por qué. Ya, perfecto. Vamos a ver un poco de contabilidad. En realidad vamos a ver lo básico. O sea, no es que vamos a entrar eh, 100% de lleno a contabilidad como tal. Y les pregunto, porque ustedes ya llevaron el curso, ¿por qué creen que la contabilidad es importante para el derecho comercial? Sí, Andrea. Porque permite que que los accionistas tomen mejores decisiones al saber cómo está la situación interna Los financiera. accionistas pueden tomar mejores decisiones. ¿Quién más aparte de los accionistas puede tomar mejores decisiones? O sea, porque En finalmente los directorio. accionistas ven cómo está su inversión. Y bueno, los terceros también para invertir ven los estados financieros de las empresas. Claro, terceros para invertir, para Ujú. prestar. Pero dentro de la empresa, además de los accionistas, ¿quién crees que le interesa o sea, poder leer los estados financieros? Los trabajadores también para ver si la situación de la empresa se mantiene estable. Sí, pero eso no, o sea, no son muchos los trabajadores que se dediquen a hacer eso. ¿Quién es de los trabajadores específicamente? Sí, Sheila. Los administradores. Los administradores. ¿Y quiénes son los administradores en una sociedad anónima? El directorio. El directorio y quién más. El gerente. El gerente o la gerencia, ¿no? Efectivamente, eh, como bien dice Warren Buffett, la contabilidad es el lenguaje de los negocios, ¿no? Eh, Tradicionalmente se ha definido la contabilidad como el lenguaje de los negocios por el hecho de ser dentro de la organización una actividad de servicio encargada de identificar, medir y comunicar la información económica que permite a los diferentes usuarios, los que hemos mencionado, los accionistas, los gerentes, el directorio, los terceros, para poder formular un juicio, ¿no? Y tomar decisiones. Oye, ¿le presto dinero a esta empresa o no le presto? ¿Invierto en esta empresa o no invierto? Oye, estoy bien. ¿Qué más puedo hacer para crecer? Oye, estoy mal. ¿Qué tenemos que hacer para revertir la situación? ¿No? Oye, estamos con mucha liquidez, de repente eh, necesitamos como que tener menos liquidez o no tenemos liquidez, necesitamos tener más liquidez. Entonces, realmente la contabilidad lo que te permite es que a los administradores y en términos de derecho comercial al empresario poder tomar decisiones, ¿no? Eh, la contabilidad es un sistema de información integrado a la empresa cuyas funciones son recolectar, clasificar, registrar, resumir, analizar, interpretar y comunicar la información financiera de la organización, ¿no? Y la comunicación de dicha información se efectúa a través de los denominados estados financieros. A ver, la contabilidad consiste en el registro. Una pregunta, Sebastián Vargas es de la clase, ¿no? Sí, sí, ¿no? Porque me parece que no puede entrar. Andrea o Florencia, no sé si está. Estoy revisando, pero...
Creo que sí. Ya, bueno. La contabilidad es un proceso que consiste en el registro, clasificación, resumen e interpretación de las transacciones financieras y económicas de una empresa. Su objetivo principal es proporcionar información precisa y relevante sobre los aspectos financieros de una entidad, ¿no? Y como hemos mencionado, para tomar decisiones informadas y hacer una buena gestión de los recursos dentro de la empresa. Entonces, el sistema contable lo que busca es registrar todas las transacciones que hay dentro de una empresa, ¿no? Cuáles son las compras, las ventas, los ingresos, los gastos, las inversiones, el financiamiento. Se utiliza diversos documentos y registros como facturas, recibos, boletas, estados de cuentas bancarios, registros contables para mantener un seguimiento preciso de las operaciones financieras, ¿no? Y los resultados de la contabilidad se presentan en los siguientes estados financieros: el balance general o el balance de situación, el estado de resultados, el estado de flujo efectivo y el estado de cambios en el patrimonio neto. Me acuerdo que Keith Cunningham, que es considerado el padre rico de Robert Kiyosaki, que es que alguna vez han leído el libro Padre Rico, Padre Pobre. Ese libro introduce un capítulo específico sobre la importancia de la contabilidad. Eh, y siempre uno se pregunta, oye, ¿quién es el padre rico de Robert Kiyosaki? ¿No? No es que tenía un padre rico, sino que era su mentor. Y el mentor de Robert Kiyosaki era Keith Cunningham. Y él básicamente, una de sus frases más importantes es: si no puedes leer el tablero, no puedes saber cómo va el juego. Si no sabes cómo quedó el marcador, no puedes diferenciar a los ganadores de los perdedores. Y un poco lo que él trata de decir con lo que es la contabilidad es de que la contabilidad lo que te muestra es un resultado. Y en base al resultado uno puede tomar decisiones, ¿no? ¿Ganaste o perdiste? ¿Hubo ganancia o hubo pérdida? ¿Se pudieron distribuir dividendos o no? Eh, ¿Tus ganancias a qué se deben? ¿A ingresos operativos o a ingresos porque has pedido préstamos y que finalmente no son ingresos que has generado por tu propio negocio, ¿no? Entonces, la contabilidad te ayuda a tener información clara sobre cómo va la empresa, ¿no? Entonces, la contabilidad se encarga de registrar todas las operaciones económicas. En todos los registros se anotan en libros contables: registro de compra, registro de ventas, libro diario, libro mayor, libro de inventarios y balances, y se archivan los comprobantes sustentatorios de las operaciones, ¿no? Esto ya lo mencionamos. Entonces, como les decía, me asusté. Me hizo sonar mi WhatsApp. La contabilidad se encarga de proporcionar una visión general de la empresa, ¿no? ¿En qué he invertido? ¿Soy solvente? ¿Tengo liquidez? ¿Cuáles son mis propiedades? ¿Cuáles son mis gastos más importantes? ¿Cuáles son mis ingresos más recurrentes? ¿Qué, ¿Cuál es mi situación con el Estado? ¿Le debo plata a la SUNAT o no? ¿Le debo a terceros? ¿Estoy sobreapalancado? Es decir, estoy endeudado más de lo que debería. ¿Cuánto fue aportado por los socios? ¿Cuáles son mis utilidades? ¿Cuáles son mis pérdidas? Entonces, la contabilidad permite observar lo que se gasta y se gana en un periodo determinado, ¿no? Ya sea un día, una semana, un año, etc. Bien, tomando en consideración qué es un activo, perdón, qué es la contabilidad, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué es un activo? Sí, Florencio. Ya, profe, de lo que me acuerdo, básicamente un activo es como todas aquellas cosas que tiene, o sea, con las que cuenta la empresa. Y pueden ser, o sea, hay tipos de activos como, por ejemplo, los activos fijos que vendrían a ser, por ejemplo, tus oficinas o las camionetas. ¿Y un activo corriente? Creo que es, por ejemplo, tus ingresos. ¿Tus ingresos? O sea, depende, por ejemplo, un préstamo, si no me equivoco, va en activo, el dinero que te ha ingresado a través de un préstamo. Ya, pero entonces el activo sería el préstamo o el dinero. El dinero como tal. Claro. Andrea, Andrés, Nicole y Sheila, en ese orden. Básicamente lo que es Florencia, ¿no? Un bien o recurso o derecho que una empresa tiene
que puede ser activo corriente o no corriente, de acuerdo a en cuánto tiempo la empresa espera recuperar. Por ejemplo, activo corriente puede ser la mercancía, porque espera venderlo lo más pronto posible. Activo no corriente puede ser maquinaria, porque es algo que lo va a utilizar mucho tiempo y que no lo va a recuperar inmediatamente. Es entonces una inversión. Más que nada eso. Bien. Sigan con la mano levantada porque les voy a hacer las siguientes preguntas, ¿no? Pero efectivamente lo que han dicho es, el activo es lo que la empresa tiene, ¿ya? Un activo se refiere a cualquier recurso o bien económico que posee una entidad y que tiene valor monetario, ¿no? El conjunto de bienes que la empresa dispone. En el balance general de una empresa, los activos representan los recursos controlados por la entidad como resultados de eventos pasados. Y eso es lo que mencionaba Florencio, ¿no? Si es que tú has pedido un préstamo, el préstamo en el pasivo va a generar como deuda, pero finalmente en el activo va a figurar como, este, eh, como, como la cuenta corriente que tiene, ¿no? Se clasifican en activos corrientes, que se espera que se convierten en efectivo en el corto plazo, y activos no corrientes o activos fijos, ¿no? Que se mantienen a largo plazo para su uso en las operaciones comerciales, ¿no? Desde el punto de vista contable, los activos se registran en el lado izquierdo del balance general y se presentan en orden descendente de liquidez. Los más líquidos arriba hasta los menos líquidos en la parte de abajo, ¿no? Entonces tenemos como activos, pues, tenemos el dinero, la mercancía, un auto, el software de la sociedad, cuentas por cobrar, eh, este, tus maquinarias, ¿no? Y bien, Andrés, ¿qué es un pasivo? Y ya, profe, el pasivo vendría a ser como que lo opuesto, que son todas aquellas deudas y obligaciones financieras que la empresa tiene. Al igual también tienen o sea, igual tienen esta clasificación de corrientes y no corrientes que nos sirven para saber o sea, el plazo en el que van a vencer esas deudas. Sabemos que las corrientes es creo que menor a un año, ya puede ser para pago a proveedores, puede ser los impuestos, salarios, y ya los no corrientes que son más largos suelen ser préstamos bancarios, obligaciones financieras bancarias. Es Ok, todo lo que muy la bien. empresa debe. Básicamente el pasivo se refiere a las obligaciones financieras o deudas que una entidad tiene con terceros, lo que has dicho, ¿no? Y representa la fuente de financiamientos externas que han sido utilizados por la entidad para adquirir activos, financiar operaciones o cumplir con otros compromisos. Y tú tienes pasivos corrientes y no corrientes, ¿no? Los corrientes, las obligaciones que se espera que sean líquidas en un corto plazo, y las no corrientes son obligaciones que tienen un vencimiento a largo plazo, ¿no? Eh, y el pasivo está en el lado derecho del balance, ¿no? Bien. eh, Ejemplos de pasivos, deudas, cuando emites bonos, cuando tienes que pagar impuestos, esos son pasivos, ¿no? ¿Qué es el patrimonio, Nicole? Hola, profe. Ya, el patrimonio sería, o sea, más que todo está representado por los dueños, ya que ellos estarían financiando internamente el dinero que se le va a dar, o sea, en aportes. Y esto puede estar representado, por ejemplo, la suma de los inversionistas. Por ejemplo, si un dueño da 8.000 soles, otro dueño da 2.000, y esto se suma y daría un total de patrimonio. Ok. Patrimonio es el conjunto de derechos y obligaciones de un empresario, ¿no? El patrimonio es la garantía genérica de los acreedores y el patrimonio neto es el conjunto de recursos propios que tiene una sociedad, y en la sociedad es el más común y obligatorio es el capital social, ¿no? ¿Por qué el patrimonio neto está en el lado derecho del balance, Sheila? Ya, porque, o sea, en un lado están los activos, los pasivos y el patrimonio está debajo del pasivo. Y si no me equivoco, es porque la suma del patrimonio más los pasivos es igual al activo. Ya, yo sé, Ah, pero ya. ¿por qué está el patrimonio? ¿Por qué está o sea, abajo de deudas? Ah, O sea, porque abajo de pasivos. la Se sociedad podría responde con considerar, su patrimonio. se podría considerar que el patrimonio hasta cierto punto es un pasivo. Mm, sí, en el Sí, porque sentido de que, es básicamente la deuda que tiene la sociedad frente a los acreedores, a los sí, accionistas, ujú, ¿no? Pero a diferencia
de una deuda común y corriente, no es una deuda normalmente exigible. No es es exigible una vez que se decide, por ejemplo, disolver una sociedad. Profe, ¿Sí? también me parece que está el resultado del ejercicio, el resultado acumulado. Ahí vamos, ahí vamos. Ay, ya. Ya, o sea, dentro del patrimonio tienes distintos tipos de cuentas. ¿No? Tienes el capital social, pero no recuerdo si está en mis diapositivas. Diría que sí. Sí, ahí vamos, ahí vamos. Ok, ¿qué es el balance general o de situación financiera, Nicole? Profe, o sea, la situación final, o el balance general, es básicamente el que dice activo, pasivo y patrimonio. Y en cada uno, por ejemplo, en el activo puede estar todos los activos corrientes y además los no corrientes, que sería el activo fijo, como puede ser un carro para la movilidad, el cual obviamente también entra en lo que es la depreciación acumulada y así sucesivamente con el pasivo, que puede estar cuentas por pagar comercial, el patrimonio del capital, resultado de ejercicio. Y ahí no incluiría todavía el resultado del ejercicio que sería el estado de resultados. O sea, eso se restaría del Tranquila, tranquila, no te adelantes. patrimonio. Vayamos primero al balance general. Efectivamente, el balance general es probablemente el estado financiero principal de una entidad y lo que hace es que proporciona una suerte de fotografía de una situación en específico. Normalmente te da la fotografía del 31 de diciembre de un determinado ejercicio. Dependiendo si es que eres una sociedad que lista en bolsa, normalmente esta figura es por trimestres, ¿no? Y esta foto es al 30 o 31 de finalizando cada trimestre. Entonces, este balance general es un informe contable que muestra los activos pasivos y el patrimonio neto de la entidad y refleja la ecuación fundamental de la contabilidad. El activo es igual al pasivo más el patrimonio neto. Y funciona como una fotografía, ¿no? Imagen de un determinado momento en el tiempo es un punto particular en el tiempo. ¿Cuál es la historia que cuenta o que busca contarle el balance general? Cuenta la historia de yo como empresario, qué cosas tengo como consecuencia de los recursos propios o de los recursos prestados por terceros. Es así de sencillo. Traten de entenderlo de la forma más fácil, ¿no? ¿Qué cosas tengo? Pasivo en base a recursos de terceros, patrimonio en base a recursos que mis propios accionistas han aportado, ¿no? Entonces, el propósito del balance es presentar la situación financiera de una empresa en una fecha dada y presenta la estructura patrimonial de la empresa como una descripción resumida de los bienes que posee, los derechos de los acreedores y la inversión de los accionistas. Entonces, el balance general es las cosas que tengo, que vienen a ser los activos, la deuda y los recursos propios. Esa es la historia que te está contando finalmente el balance general. Y esto en términos contables es activo, pasivo y patrimonio neto, ¿no? Eh, Como mencionaba, el patrimonio neto tiene el capital social, tiene el capital adicional, la reserva legal y los resultados acumulados. Normalmente el capital adicional, ¿cuándo es que, o sea, cómo es que se obtiene el capital adicional? A ver, Andrea, que eres la única que está con cámara, o por lo menos la única que veo con cámara en estos momentos. Profe, yo también Ah, tengo no, que... miento. O sea, antes me parecía Andrea, pero ahora que he puesto como que Zoom, han salido más personas, como Lidia, como Ariana, como Sebastián y como Florencia, y como Rafael. Pero después ya todo, después veo L's, M, J's. Ya bueno, Andrea, ¿qué es Mm. el capital adicional? O sea, es lo que, como, ya, adicional a lo que dice su Es nombre, adicional al capital. No, pues. extra. Ajá, puede ser, por ejemplo, aumentos y reducción de capital, podría ser. O sea, si es reducción de capital, no creo que sea capital adicional, ¿no? Pero aumento de capital.
O por Ya, pero un ejemplo, aumento de capital en qué, pero el aumento de capital, ¿por qué no sería este capital social? O sea, ¿en qué caso es capital adicional? A ver, Sheila, Profe, me parece que es cuando los inversionistas pagan un valor mayor o sea, al precio real, como el precio nominal de las acciones muy donde bien. invierten. ¿Y eso cómo se llama? Pues ya le enseñé, ojo, ¿ah? Eso es cuando la acción se vende sobre la par. Y cuando se vende sobre la par, ¿qué es lo que hay? Andrés, Creo que era prima de capital. prima de capital. La prima de capital es decir, la diferencia entre lo que pagas y el valor nominal es lo que se va a la cuenta de capital adicional. La reserva legal, este, ¿de cuánto es la reserva legal? ¿Y hasta cuánto es? ¿Ah? A ver, Sheila, estás Profe, con la me mano parece que levantada. era el 10% Ya. y creo que el máximo era la quinta parte del capital social. Sí, quinta parte, ¿estás segura? Mm, creo. ¿Alguien que discrepe de Sheila? Sí, Lidia. Profe, no sería el... Profe, ay, No te escucho. profesor, bueno, yo creo que me acuerdo que era el mínimo 10% y creo que era hasta el máximo 20% creo que el capital. Bien, eso es. O sea, es el 10%. O sea, todos los años, cuando tienes utilidades, tienes que reservar el 10% como mínimo. Y, y esta reserva legal, o sea, tienes la obligación de cubrirla con el 20% del capital social, ¿no? Después puedes crear otras cuentas de reservas voluntarias. La respuesta es sí, pero eso ya es algo o sea, que depende de la voluntad de los accionistas, ¿no? Y los resultados acumulados es básicamente, sí, Sebastián, Soy Selena, profe. Lo que quería agregar es de que Sheila sí tenía con razón porque razón, ella pues con dijo, razón no había nadie que calzaba con el nombre, casi no te dejó entrar. sí, disculpe, otra vez entré, no sé por qué sale otra vez el nombre de mi hermano. Lo que quería agregar es que Sheila sí tenía razón porque el 20% es equivalente a la quinta parte. Ah, dijiste quinta parte, Sheila. Sí, profe, dije quinta parte. Ah, yo te escuché el 5%. No, 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 dije quinta parte del capital social. Bueno, está bien entonces. Me retracto y agradecele a... Uy, se me cae tu nombre, a Selena, que igual veo, lo o sea, dejé por chat. Selena, cada vez que veo tu Sebastián, o sea, automáticamente digo, no te llamas Sebastián. Ya, y eso es el balance general, no hay mayor ciencia, ¿no? Entonces, ¿cómo se ve el balance general cuando inicia, ¿no? O sea, si es que tienes un capital social de 100.000, normal, y aportaste en dinero, lo vas a ver en caja bancos 100.000, ¿no? Ya después, cuando la empresa está en funcionamiento, se ve de una forma distinta, ¿no? Entonces, si es que, por ejemplo, el pasivo tiene 800.000, el patrimonio neto tiene 1.200.000, este, todo esto o sea, al final tienes que tener 2.000.000, 2.000.000, ¿no? El principio de partida doble eh, se llama partida doble el movimiento contable que afecta por lo menos a dos cuentas, ¿no? Un movimiento que representa un movimiento deudor y un movimiento acreedor. Según el sistema de partido doble, cada transacción afecta al menos dos cuentas, ¿no? En otras palabras, a cada cargo o débito en una cuenta le corresponde uno más abonos o créditos en otras cuentas contables, de tal manera que el total de cargos coincida con el total de abonos, ¿no? En toda operación existe un acreedor y un deudor, ¿no? Eso no se preocupen que no lo voy a preguntar en el examen.
Bien, ¿cuál es la diferencia entre solvencia y liquidez? ¿Cuándo eres solvente y cuándo eres líquido? Sí, Andrés. Ya, profe, tengo entendido que la liquidez es como que cuánto, cuánto tengo yo para pagar ahorita, o sea, de forma inmediata, La liquidez, mientras que ¿no? sí, mientras que la solvencia es más como que de toda la empresa, qué tan solvente es para que la empresa pueda cumplir sus obligaciones a largo plazo. Muy bien, y tú puedes ser solvente pero ilíquido. O sea, no sé si tenga mucho sentido, pero creo que sí, fácil. O sea, tú puedes ser solvente y no tener nada de liquidez. O sea, puedes tener este Puedo tener como que todo para largo 20 plazo, pero no inmuebles rendir. 20 inmuebles, pero en tu cuenta bancaria tienes, imagínate, $50.000 y tienes que pagar planillas de $100.000. Sí, o sea, porque la liquidez vence como que más rápido, mientras que el solvencia es más para largo plazo. Muy bien. La solvencia se refiere a la capacidad de una entidad para cumplir con sus obligaciones financieras a largo plazo, ¿no? Indica si una entidad tiene suficientes activos o recursos para cubrir sus pasivos a medida que vence. Una entidad se considera solvente cuando sus activos son mayores que sus pasivos y puede cumplir con los compromisos financieros a largo plazo. La solvencia es fundamental para la estabilidad financiera a largo plazo de una entidad y su capacidad para cumplir con sus deudas y obligaciones, ¿no? Cuanto más grande la diferencia entre activos y obligaciones, más solvente será la empresa, ¿no? Mientras que la liquidez se refiere a la capacidad de una entidad para convertir sus activos en efectivo de manera rápida y sin pérdida significativa de valor. Mide la disponibilidad de efectivo y activos líquidos para satisfacer las obligaciones a corto plazo. Una entidad se considera líquida cuando tiene suficiente efectivo o activos líquidos como mercancías para cubrir sus pasivos a corto plazo a medida que se presentan. La liquidez es importante para asegurar que una entidad pueda cumplir con sus obligaciones de pago inmediatas. Entonces, compara básicamente los activos corrientes con los pasivos corrientes. Entonces, cuanto más grande sea la diferencia, más líquido una empresa es, ¿no? Entonces, activo son bienes y derechos que posees, pasivos son todas las deudas y obligaciones. ¿Por qué el patrimonio está en el pasivo? Porque eventualmente se debe devolver a los aportantes. ¿Qué es un dividendo pasivo? A ver, Sheila. No, perdón, perdón. Selena, ¿qué es un dividendo pasivo? No recuerdo. Eso ya lo saben, ¿no? Eso pasa cuando estudian para el examen, no para la vida. A ver, Daniela. Ya, profe, creo que era la parte del capital que los socios, por ejemplo, se comprometieron a dar, pero que aún, como que no lo han dado. O sea, es como, por eso es un pasivo. Y ahí, ¿el dividendo pasivo dónde se pone? ¿En el Eh, patrimonio o en el activo? ¿O en el pasivo? Me parece que en patrimonio, No. A ver, hoy, ¿tú qué acabas de decir? Acabas de decir que oye, es cuando un socio hace un aporte, pero no ha pagado todo, ¿no es cierto? Eso es lo que has dicho, entiendo. sí. Bueno, entonces Ya, en el entonces, pasivo, si fuese ese si eso fuese real, el dividendo pasivo, ¿qué viene a ser? O sea, ¿cuál es la naturaleza de un dividendo pasivo? profe, me confundí, me olvidé. Pero puedes hasta leerlo. Me da risa que Ah, está literalmente está ahí A ahí ver, está, les explico, en ¿ya? el activo. A ver, ¿por qué el dividendo pasivo está en el activo? Porque el socio suscribió el 100% de sus acciones, pero imaginemos que pagó solamente el 25%. Entonces debe un 75%. ¿Eso qué significa? Que la sociedad es qué respecto del accionista, Daniela.
Daniela. Ay, profe, perdón. Ya entendí por qué se presenta en activo, porque es un ingreso que eventualmente le va a llegar a la empresa, Ya, pero la sociedad es que respecto al accionista. acreedor. Muy bien. Entonces, como la sociedad es acreedor del accionista, porque el accionista le debe el 75%, Ujú, a eso que se denomina dividendo pasivo, en realidad es una cuenta por cobrar que tiene la sociedad frente al acreedor. Entonces, por eso es que ujú. está en el activo. ¿Facilito o no? Ya. ¿Cómo se genera la reserva legal? Ya lo mencionamos, sacar el 10% de las utilidades hasta llegar al 20% del capital social. Cuando una empresa es líquida, la capacidad financiera para cubrir deudas de corto plazo, cuando tiene mucho dinero en efectivo. Básicamente, eso significa que tienes liquidez. Y cuando una empresa es solvente, pues tienes la capacidad financiera para cubrir todas tus deudas, ¿no? Es así de sencillo. Bien, ¿qué es el estado de resultados? Sí, Andrea. Eh, Tenía una pregunta acerca de lo anterior. O sea, cuando un Sí, inversionista está pensando en comprar acciones, ¿qué es lo que la liquidez, la solvencia o ambos? yo creo que ambos, ¿no? Porque imagínate que sea solvente y no líquido, y ves que tienes una deuda, o sea, imagínate, tienes $50.000 en efectivo, pero se vienen $500.000 que tienes que pagar así al mes. Y claro, eres totalmente solvente porque tienes un montón de inmuebles, pero justo el mercado, justo estamos en época de elecciones y el mercado está medio. Entonces tienes que, o sea, podría ser de que digo, "Oye, voy a invertir en una empresa que su mayor activo lo va a tener que vender y lo va a tener que castigar. Eso significa que mejor espero a que suceda eso para que la acción baje, ¿no? Entonces un inversionista se va a poner en varios escenarios. De repente ese es un escenario. De repente ve otra cosa y dice, oye, sabes que en verdad es súper como que, súper solvente. Y más bien, como consecuencia de esto, la acción está en un valor menor que lo que debería estar, ¿no? Porque ya el mercado se anticipó a este movimiento. O sea, son mil variables, ¿no? Pero finalmente los estados financieros te cuentan esa historia, ¿no? Eh, entonces va a depender. Sí, Sheila. Sí, profe, el estado de resultados es, por ejemplo, ventas menos costo de venta, luego sale la utilidad bruta y a eso se le restan los gastos operativos del negocio, que por ejemplo pueden ser pagos de luz, agua, y luego se le resta perdón, y sale la utilidad operacional, si no me equivoco, y luego ya se resta como que otros ingresos, perdón, se suma otros ingresos y se resta otros gastos y ahí sale recién como que la utilidad antes de impuestos y luego se saca el porcentaje del No, la impuesto. cosa es que ahí ya te estás confundiendo con derecho tributario. Ahí ya le estás sumando Ah, ok. los, este, los gastos deducibles y no. O sea, para efectos de este curso, vamos a dejarlo sencillo, ¿ya? Ingresos menos gastos. Punto. Ingresos menos gastos te da Al toque, ok. utilidad o pérdida. ¿Ya? Ya cuando entren a Ya. impuesto a la renta, ahí ya que se compliquen. A ver, el estado de resultados, a diferencia del balance, te cuento una suerte, es como un video, ya no es una fotografía, es una película, ¿no? Porque te muestra lo que sucedió en todo un año, ¿no? O sea, básicamente todos los ingresos que tuviste un año y todos los gastos que tuviste un año. Te muestra los resultados de un negocio durante un periodo de tiempo, es decir, cuantifica el desempeño financiero desde el punto de vista de sus ingresos y de sus gastos. Y eso, lo que es utilidad o pérdida, es lo que se conoce como un resultado. Entonces, bajo el concepto de correlación de ingresos y gastos, el estado de resultados debe correlacionar los ingresos ganados con los gastos incurridos para obtenerlos, a fin de calcular la utilidad o pérdida por un periodo determinado sobre la base del principio de mercado, ¿no? Eh, Estado de resultados. Ingresos son los aumentos en beneficios económicos durante un periodo contable, ¿no? Y un ingreso puede ser operacional
Puede ser porque hubo un aporte de socios o puede ser porque se pidió un préstamo, ¿no? Y los gastos son las disminuciones en beneficios económicos durante el periodo contable producido en forma de salida. Básicamente, tus costos y tus gastos. Utilidad es el resultado positivo que se obtiene cuando los ingresos superan a los gastos y pérdida es cuando tus gastos son superiores a tus ingresos. Así de sencillo, ¿no? A ver, ¿y cuál es la diferencia entre una utilidad y un dividendo? Sí, Sheila. En el caso de la utilidad, es por ejemplo cuando yo vendo un libro a 10 soles y a mí me costó para adquirirlo por parte del proveedor 5 soles, entonces la diferencia que son 5 soles sería la utilidad. ¿Y cuál es el otro concepto que mencionó? La diferencia entre utilidad y dividendo. Ah, ya. Y dividendo es, por ejemplo, cuando, o sea, es una cuenta por cobrar, porque, o sea, ¿Cuenta entra por cobrar para directamente al quién? fijo para la empresa. ¿No? Ah, o sea, un ratito, o sea, se refiere a dividendo en qué sentido. Al dividendo. También No he puede hecho ser. dividendo pasivo, he hecho dividendo nomás. Ah, también es cuando se paga, por ejemplo, los inversionistas, si no Y me entonces, ¿cuál equivoco. es la diferencia entre utilidad y dividendo? Utilidad es a favor de la empresa y dividendo em, sale el monto de la empresa. Mm, A ver, Andrés, Yo lo veo mucho más simple, y que es que la utilidad es el beneficio que la empresa va a ver y el dividendo es lo que va a cobrar como que el accionista. básicamente es lo que dices. Básicamente son dos momentos distintos, ¿no? La utilidad es una vez que terminó el año, es tu diferencia entre tus ingresos, es una diferencia positiva entre tus ingresos y tus gastos, ¿no? Tú puedes tener utilidad y puedes decir, tú como sociedad, como empresa, puedes decir, oye, que se queden resultados acumulados y no hay dividendos, pero ha habido utilidad. Dividendos es una vez que se aprueba por Junta General de Accionistas repartir las utilidades a los accionistas. Y como bien dijiste, Sheila, se convierte en una cuenta por cobrar, pero no es una cuenta por cobrar por parte de la sociedad, sino por parte de los accionistas. ¿Está claro o no? No sé qué pasó. Se me salió, no sé por qué. A ver, no sé qué ha pasado. ¿Qué ha pasado? Ah, es así de simple. Ahí termina mi diapositiva. ¿Está fácil o no? No me, o sea, a ver, contabilidad pues, normalmente es algo que los abogados no nos gusta tanto, pero solamente necesito que sepan el fundamento, nada más. Creo que Sí, igual Andrea, eso lo vimos en Introcom. claro, pero igual, pues, los abogados ven matemáticas y se asustan. Sí, Andrea y después Florencia. Y profesor, tres consultas. Solo venir esos dos estados financieros, ¿no? No venir de flujo efectivo ni de cambio en el patrimonio neto, ¿no? No hay Y, chance. y también me estaban preguntando sobre que este examen va a venir este tema va a venir en el examen, ¿no? Sí, hasta hoy día viene todo. Y me preguntaron también sobre si en el día del examen va a entregar a primera hora los exámenes del número 2, ¿verdad? Ya, Sí, pero me tienen que gracias. hacer acordar. El viernes en la mañanita me tienen que decir, Ujú. tienes que poner los exámenes en tu carro. De acuerdo, profesor. Porque si no, ese día siempre pasa, siempre, seguro hay otro ciberataque y mi mente se va, cheque todo el fin de semana, bueno, no todo el fin de semana, pero todo el viernes, me quedo, después de la clase del viernes, tuve que regresar a la casa y me quedo hasta la 1 de la mañana trabajando. O tenía pensado ver después de Brasil-Haití que había, ya ni me acuerdo, pero uno de esos partidos. Turquía, Paraguay, ya no lo pude ver, imagínense.
Imagínense que no haya podido ver mi mundial. Así es la vida del abogado. Sí, Florencia, estás con la mano levantada. Sí, profe, lo que pasa es que me escribió alguien, no, no todos son números grabados, perdón chicos, así que no sabría quién es, pero me preguntaron si es que todavía le queda una diapositiva más de esta clase que va a entrar en el examen o si podría dar algún tiempo, como unos 10 minutos para absolver como dudas antes del examen de los temas pasados, que creo que algunos chicos tenían preguntas. Sí, queda una diapositiva más, pero lo vamos a ver al toque, ¿ya? Lo que pasa es que le Ya, pedí a una de las personas que trabaja conmigo que me armara la diapositiva, o sea, que me mejorara la diapositiva, pero se afanó. Y me ha hecho una diapositiva como que de 100 diapositivas y no es la idea, ¿ya? Lo que falta es básicamente, eh, mira, les voy a adjuntar la diapositiva, pero vamos a ver como que entidades públicas que terminan afectando al derecho comercial, ¿no? Y no me interesa como que entrar como que a la estructura de qué es lo que tiene Indecopi o qué es lo que tiene, no sé, pues la SBS o la SMB. No. Básicamente lo que me interesa en términos sencillos es que sepan como que cuáles son las instituciones que afectan al derecho comercial y cuál es su finalidad, ¿no? Entonces, voy a subir la diapositiva, pero voy a hacer esta parte de la clase sin diapositiva y va a ser probablemente bastante sencillo, ¿ya? A ver, ¿cuáles son las entidades que tú como empresario sí o sí vas a ver? Sí, Rafael. Por ejemplo, tenemos el Indecopi, la SUNARP tal vez. Ya, vaya primero por Indecopi, ¿ya? ¿Qué es el Indecopi? Es básicamente la entidad que se reencarga de todo lo que tenga que ver con propiedad intelectual en nuestro país y protección al consumidor. ¿Solo eso? No tiene más, pero no me acuerdo, profe. A ver, ¿quién quiere complementar lo que ha señalado Rafael? Sí, Sheila. También, o sea, Indecopi también ve la libre competencia. Muy bien, ¿qué más? Mm, también, si no me equivoco, procedimientos concursales. Muy bien. ¿Y algo más, Ana Paula? Ah, y la competencia es leal. Ay, Eso. Pero sí, ¿Algo sí. más? Aparte de la competencia desleal. A ver, ¿qué han dicho? O sea, a ver, Indicopy, registro de marcas, protección al consumidor, competencia, procedimientos Ya, concursales. sí, el Eh, tema del dumping. Así que podríamos hablar que es libre, podríamos encajarlo dentro de libre competencia. mm, A ver, el Indecopi es el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Protección de la Propiedad Intelectual en el Perú. Entonces, si es que tú eres como que empresario, a ver, si es que tu modelo de negocio es B2C, es decir, de negocio a consumidor, tienes que estar como que alerta porque todo lo que puedas hacer, eh, Indecopi lo va a fiscalizar porque va a proteger a los derechos de los consumidores frente a los proveedores. Y tú como empresario vas a ser un proveedor, ya sea de un producto o de un servicio. Adicionalmente, promueve la libre competencia, es decir, evita las prácticas monopólicas, que fue lo que vimos cuando vimos el tema de derecho a la competencia. También ayuda a registrar y proteger la propiedad intelectual. Eso ya lo hemos visto en la parte de startups, que es registrar ya sea propiedad industrial, que es marcas, patentes, diseños industriales, y propiedad intelectual propiamente dicho, que son los derechos de autor. Y como bien dijeron, también sirve para supervisar procedimientos concursales, lo que es reestructuración o liquidación de sociedades. Y bueno, este, también resuelve controversias relacionadas a lo que es barreras burocráticas, ¿no? Entonces, eso es Indecopi. Bien, ¿qué otra institución tenemos? Que de todas maneras tú como empresario tienes que tener en la mira. SUNAT. SUNAT. ¿Y ahí qué es la SUNAT, Ana Paula? Es aquella que se encarga de recaudar los tributos
y administrarlos. Ahí se inscriben las empresas para obtener su RUC, para poder hacer la recaudación de impuestos. También eso incluye fiscalización tributaria, control de importaciones y exportaciones, si eres una empresa de, no sé, negocios internacionales. Y, y ya creo. Muy bien. Andrés, no sé si quieras agregar algo. Sí, o sea, lo que también mencionó, que no sé si mencionó a Pablo, ¿no? Que también tiene este control como que aduanero del comercio y el tráfico internacional, que lo Muy facilita el bien, comercio con otros países. muy bien. Entonces, básicamente la SUNAT es la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. Es una entidad pública del Perú encargada de administrar y recaudar los tribunos del gobierno central, así como de controlar el ingreso y salida de mercancías en el país, ¿no? Principales funciones: recaudar el impuesto, como el impuesto de la renta, el impuesto general a las ventas y otros tributos, ¿no? Fiscalizar el cumplimiento tributario de las personas naturales y personas jurídicas, administrar el registro único de contribuyentes, que eso es lo que nosotros conocemos como RUC, controlar las operaciones aduaneras, incluyendo importaciones y exportaciones, y combatir la evasión tributaria, el contrabando y otros ilícitos, ¿no? Entonces, básicamente eso es la SUNAT. Ok. Entonces ya tenemos Indecopy y ya tenemos SUNAT. ¿Qué otra empresa creen que sí o sí no vamos a escapar? Sí, Rafael. Sí, creo que una de las principales sería SUNAR, registros públicos, tema de registro de bienes muebles, Bueno, a ver, bienes inmuebles. SUNAT está bien, pero ya lo vimos la clase pasada. Una nueva. Sí, Andrés. Y ya no sé si tenga mucho que ver, pero Sunafil puede ser, por tema SUNAFIL laboral, de todas maneras, ¿por qué? porque justamente se encarga de la fiscalización laboral, el derecho de los trabajadores, todo, ¿Y hay que una hoy en día está empresa, hay muy presente. trabajadores o no? Sí, obviamente. Obvio, Colaboradores. porque acuérdate, empresa es capital y trabajo, ¿no? Entonces, en el Sí. derecho empresarial fijo vas a ver trabajadores, ¿no? Entonces, la SUNAFIL es la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, es una entidad pública adscrita al Ministerio de Trabajo que se encarga de supervisar y fiscalizar el cumplimiento de las normas laborales y de seguridad y salud en el trabajo en el Perú. Sí, Eduardo, no sé si quieres complementar algo. Profe, o sea, no sé si tiene tanto que ver, pero por ejemplo, en el caso de las entidades financieras o bancarias, la SBS también sería algo Ya, que... ya, ya, un ratito, un ratito. Vamos por ahí, ¿ya? Todavía estamos en las que sí o sí vas a ver. Ya, que- si es la SBS solamente la vas a ver si es que eres una entidad financiera. Ya, pero ahorita vamos a entrar a la SBS, a la SMB y otras. Ahorita estamos en Sunafil, ¿no? ¿Cuáles son las principales funciones de Sunafil? Fiscalizar a los empleadores para verificar que cumplan con las normas laborales, investigar denuncias de los trabajadores, supervisar lo que es seguridad y salud en el trabajo, incluyendo accidentes laborales y condiciones de trabajo, imponer multas y sanciones a las empresas que incumplan con la legislación laboral y básicamente orientar y capacitar a cualquier tipo de trabajador sobre sus derechos, ¿no? Muy bien. ¿Qué otra empresa, qué otra entidad, perdón, sí o sí un empresario va a ver, Nicole? Profe, o sea, yo pensaría en Infocorp, ¿vale? No vale. La Infocort no es una entidad pública, Ah, entonces, pues. pero después vamos ahí, ya, porque es una entidad que sí vale la pena mencionarla porque es importante para el derecho comercial, pero no es una entidad pública. Sí, Ana Paula. Em, Municipalidades. Las municipalidades, correcto, ¿por qué? Porque, o sea, son las que se encargan de dar todo el tema de permisos, licencia de funcionamiento. Muy bien. Ujú. Efectivamente, o sea, si es- no necesariamente, sobre todo ahora que se han digitalizado la mayoría de servicios, si es que tu negocio es 100% digital, teóricamente, porque no siempre es así, ya les voy a contar ahorita una anécdota, teóricamente no tendrías por qué pasar por una municipalidad, ¿no? Entonces, normalmente, si es que tienes un negocio, vas a necesitar como que tener licencias de funcionamiento, pasar defensa civil, etcétera, ¿no? Tener tu ITSE y todo eso. Entonces, ver también la zonificación para ver si es que
el lugar en donde estás desarrollando tu actividad empresarial corresponde a a la zonificación, ¿no? Entonces, este, básicamente las municipalidades son gobiernos locales encargados de administrar y regular los asuntos de una determinada jurisdicción, ya sea distrital o provincial, eh, en buena cuenta su función principal respecto al tema de derecho empresarial es el otorgamiento de licencias de funcionamiento, ¿no? Entonces, toda empresa, oficina, restaurante, tienda, almacén o establecimiento abierto al público necesita una licencia de funcionamiento, ¿no? Adicionalmente, hay inspecciones de seguridad, entonces las municipalidades verifican el cumplimiento de las condiciones de seguridad mediante las inspecciones técnicas de seguridad de edificaciones, lo que se conoce como ITSE. Entonces revisan aspectos como extintores, señalización, rutas de evacuación, sistemas contra incendio. Y también ven lo que es publicidad exterior, ¿no? Regulan paneles publicitarios, letreros, pantallas LED, anuncios de fachadas, etcétera. Y adicionalmente cobran lo que son los tributos municipales, como son el impuesto predial y los arbitrios, ¿no? Y tienen competencias de fiscalización y sancionadoras. Muy bien, ¿qué otra cosa, qué otra entidad vas a ver sí o sí? Sí, Andrea. No estoy segura, pero salud. Bueno. ¿Es salud? ¿Cómo así? O sea, tienes que pagar esa salud, es distinto, pero no es que O sea, salud te va a pero creo fiscalizar. que la empresa como que paga una cobertura médica para el trabajador. Sí, pero no, o No sea, sé si no es será que para todos, pero sí he ahí visto en que... realidad ahí más bien Sunafil es quien te va a fiscalizar si es que tú no le estás pagando de salud a los trabajadores. ¿Qué más? Sí, Ana Paula. Eh, el manejo de datos personales, la... Sí, ¿no? La autoridad, Todas las no empresas sé. manejan datos, ¿no? Sí, pero no sé cómo se llama. Autoridad de manejo de datos personales. Ujú. Así no se llama, pero buen intento. A ver, ¿quién me dice cómo se llama la autoridad? La Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, que es un órgano adscrito al Ministerio de Justicia y básicamente se encarga de supervisar de que o sea, los responsables de tratamiento, es decir, las empresas, cumplan con sus obligaciones, ¿no? Eh, ¿Cuáles creen que sean las principales obligaciones que tienen las empresas respecto a los datos personales? Sí, Rafael. Una de las principales sería el tratamiento de los datos como tal, dónde se almacenan, qué se está realizando con los datos, el acuerdo del usuario respecto a, a precisamente la información que se está dando y lo que está aceptando en los términos y condiciones. Más o menos, ¿ah? Porque los términos y condiciones corresponden más in the copy que a la autoridad. Hay una diferencia entre términos y condiciones y políticas de privacidad, que eso ya lo vamos a ver en la parte de comercio electrónico. Pero en buena cuenta, una entidad fiscaliza, o sea, una entidad, perdón, la autoridad de datos personales fiscaliza una entidad, ¿no? Y fiscaliza, por ejemplo, si ha cumplido con recabar el consentimiento de los usuarios o si es que está realizando el tratamiento con una base legal. eh, si es que ha informado correctamente a los usuarios sobre cómo es que sus datos personales están siendo protegidos. Y ahí es donde entra la política de privacidad. Ver si es que han adoptado las medidas legales, técnicas y organizativas necesarias para proteger los datos personales. Ver lo que les comentaba, si es que después de un incidente de seguridad se ha notificado este incidente de seguridad de corresponder. Claro está que no todo incidente de seguridad se notifica. Eh, en general, hay más o menos unas 14 o 15 obligaciones importantes, pero les estoy diciendo a grosso modo cuáles son las obligaciones más importantes en materia de datos. Bien, creería, no sé si me estoy olvidando de alguna, eh, que esas son las entidades públicas más importantes en lo que respecta a eh, el derecho empresarial que afecta a todos los empresarios. Y ahorita les estoy preguntando a ChatGPT si es que me estoy olvidando de alguna, ¿eh? Sí, es que...
Ya, en realidad esos son, no me estoy olvidando. Pero luego tenemos entidades eh, importantes, ¿no? Como lo que mencionó Eduardo, ¿no? Que afectan a sectores regulados. En el sector financiero entra la SBS. Ya, entonces, Eduardo, ¿en qué consiste, o sea, qué hace la SBS? Ya, profe, yo por lo que recuerdo y por lo que he visto, la SBS es la que se encarga justamente de regular el funcionamiento de las entidades financieras dentro del mercado, es decir, cómo es que realizan debidamente sus transacciones, delimita reglas y no estoy segura si impone sanciones, me parece que sí. Sí, 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 claro que sí. Todas las que le estoy diciendo tienen facultad sancionadora, ¿no? Entonces, la Ujú. SBS básicamente supervisa los bancos y entidades financieras, ¿no? Como los bancos principales, las cajas municipales y rurales, las financieras y cooperativas supervisadas de ahorro y crédito. También supervisa a quienes, a las compañías de seguro y a las AFPs, ¿no? Y dentro de la SBS se alberga lo que se conoce como la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, que recibe y analiza reportes de operaciones sospechosas, ¿no? Eh, y acá es importante entender que cuando uno de repente hace una startup y quieres hacer una fintech, generalmente tu modelo disruptivo que piensas que no está regulado podría caer en un ámbito de competencia de la SBS. Y ese es uno de los principales motivos por los cuales una startup puede fracasar, ¿no? Les puse el ejemplo de esta empresa de criptoactivos que se denominó el primer criptobanco del Perú. Error, denominarse banco. Probablemente el tipo de empresa más regulado a nivel de la legislación peruana y decir que eres un banco, o un criptobanco, y no haber pasado por ningún tipo de regulación es como que ponerte a merced de la SBS para que te destruya, ¿no? Muy bien. ¿En qué consiste la Superintendencia de Mercado de Valores? O sea, ¿cuál es la diferencia entre la SMB y la SBS? A ver, Florencia, No sé, pero alguien que sepa. Profe, ¿qué preguntó? ¿Cuál es la Que se me diferencia cortó. entre la SBS y la SMB? O sea, la Superintendencia de Banca y Seguro y la Superintendencia de Mercado de Valores. A ver, Ana Paula. O sea, según yo tengo entendido, o sea, la SMB se encarga de regular nuestro mercado de valores, o sea, que funcione, que se asegura, que se ordenado, o sea, protege a los inversionistas y es básicamente para controlar quienes tienen acciones, bonos, otros valores dentro de nuestro mercado. Como, no sé, o sea, empresas que emiten acciones o bonos, mientras que la SBS supervisa no al mercado de valores, sino a los bancos financieras, seguros, aseguradoras, que tienen a afiliados en la AFP o a los ahorristas, y más se enfoca en que haya una estabilidad financiera, en que tengan liquidez, solvencia, lo que vimos en clase. Pero es como Sí. diferente. Por ahí va, ¿no? O sea, mientras la SBS supervisa las entidades que captan dinero del público, la SMB supervisa el mercado de valores, es decir, la emisión, la oferta y negociación de valores. ¿Cuáles son los valores? Las acciones, los bonos, los instrumentos financieros, las cuotas de fondos de inversión. Básicamente, eh, la SMB está ligado a lo que es inversión, mientras que la SBS es regulación financiera, préstamos y eso, captación a través de entidades financieras. Es un mercado que se dice indirecto porque pasas a no sé si explicarlo en estos momentos, pero básicamente un banco es un intermediario entre alguien que necesita dinero y alguien que le sobra dinero, ¿no? Entonces, de la persona que le sobra el dinero, agarran ese dinero para prestarte, básicamente, ¿no? Y por eso se llama
un mercado indirecto. Y un mercado directo es el mercado de valores, ¿no? Que es básicamente tu inversionista con la empresa que decide ya sea emitir acciones o bonos, ¿no? Entonces, básicamente, la preocupación principal de la SMB es que exista transparencia en el mercado, ¿no? Y en base a esa transparencia se puedan proteger a los inversionistas. Entonces, supervisa a las empresas cuando emiten acciones, bonos, o sea, sobre todo cuando emiten acciones que se listan en bolsa, ¿no? Supervisa a las sociedades agentes de bolsa, a los fondos mutuos, a los fondos de inversión, y a cualquier participante del mercado bursátil, ¿no? Sí, Eduardo, y ahí Florencia. Sí, profe, o sea, solamente sobre lo que ya habían mencionado, quería comentar que, o sea, fácil me estoy equivocando, pero me parece que por momentos es como si fuera una entidad un poco más especializada dentro de la regulación de las entidades financieras, justamente porque la SMB, a diferencia de la SBS, como también lo mencionó Ana Paula, es como que especializada en regular cierto tipo de actividades financieras que ya tienen que ver con el mercado de valores propiamente dicho, ¿no? No tanto ya con las entidades financieras en general. No sé. Claro, pero una entidad financiera, por ejemplo, podría estar en el mercado de valores, ¿no? O sea, por ejemplo, si es que, si es que el banco de crédito decide hacer un aumento, un aumento de capitales y emitir acciones, eh, la SMB es quien va a supervisar eso, ¿no? Pero si es que vas a sacar un contrato de un préstamo hipotecario, la SBS va a entrar a tallar, a ver ese contrato, ¿no? Bien, ¿qué es OCIPTEL? Sí, Rafael, Es el organismo supervisor de inversión privada en telecomunicaciones que precisamente se encarga de regular todo lo que tenga que ver con el mercado de telecomunicaciones, por ejemplo, Claro, Movistar, etcétera. correcto, ¿no? O sea, regula empresas como Telefónica, bueno, Movistar, Claro, Entel, Vitel, ¿no? Interviene en temas como portabilidad numérica, la calidad de servicio de Internet y telefonía, la facturación y cobros indebidos, los reclamos contra operadoras, la transparencia de los planes tarifarios, etcétera, ¿no? Eh, y acá es interesante porque tanto la SBS como Ciptel, que son especializados, ¿no? O sea, finalmente es la SBS a quien quiere proteger, a lo que se conoce como el consumidor financiero, y Ociptel a quien quiere proteger, básicamente al consumidor que se denomina abonado según las normas de telecomunicaciones. Pero finalmente son consumidores. Entonces, ¿qué crees que pasa en la práctica? Porque es probable que un consumidor se vaya a Indecopi y no se vaya necesariamente a Ociptel. O lo mismo con la SBS. De repente, un banco te cobró de forma indebida y es más probable que te vayas a Indecopi y no necesariamente a la SBS. Pero por especialidad deberían irse o a la SBS o a Ciptel. Y lo que termina pasando es de que hay una suerte de un rol de doble regulador. Indecopi finalmente se mete y se olvida de sus competencias y te sanciona. Y puede ser que te sancione tanto la SBS como Indecopi o Ciptel e Indecopi por lo mismo. Y los principios de no inhibir desaparecen, se quedan en el papelito. Sí, Rafael. Profe, una consulta. No sé si usted vio, por ejemplo, que hace una semana salió una promoción de Vitel que decía que si eras universitario tenías mitad de precio en lo que son los planes de telecomunicaciones. Pero claro, Indecopi falló en contra de lo que es Vitel. Pero yo le pregunto, o sea, ¿estuvo bien de que Indecopi falle o eso sería nada más un tema de Obsitel? Ahí me agarras ya, porque está tan mezclado. Ahí hay un tema de publicidad. Entonces, la publicidad lo ve Indecopi, propiamente dicho, por normas de competencia desleal. Pero no estoy seguro si es que Ociptel tiene competencia para eso.
A ver, vamos a preguntarle a ChatGPT y con reserva esta respuesta, ¿ya? En términos generales, la publicidad de promociones sobre planes las ve o Ciptel o Indecopy. ¿Por qué? Sí puede haber una dualidad, ¿no? Lo podrían ver los dos, según ChatGPT. Porque es una zona gris. Y en esa zona gris es donde mueren los empresarios. Porque te tienes que conocer cómo falla Indecopy y cómo falla Eusiptel y cómo falla Indecopy y cómo falla la SBS. Es más, en materia de protección de datos personales, o sea, supuestamente la autoridad protege al titular de datos personales, pero tú como consumidor eres titular de datos personales. Entonces también muchas veces entra Indecopy a proteger al titular de datos. O sea, por ejemplo, ante un ciberataque, hay obligaciones en materia de datos personales, pero yo como consumidor podría decir, oye, Indecopy sanciona a esta empresa porque ha brindado un servicio que va en contra del principio de idoneidad y podría ser competente. Entonces, siempre existen estas zonas grises y es muy difícil en muchos casos como que demarcar, ¿no? Para mí sería mucho más lógico que todo lo que tiene que ver con proteger al abonado lo vea Ciptel y que Indecopy no tiene nada que ver. Y todo lo ve un consumidor financiero lo ve la SBS e Indecopy no tiene nada que ver. Y que Indecopy solamente proteja al consumidor general que no está en un mercado especializado, ¿no? Pero eso no pasa. Y ahí se crean, o sea, ya lo van a ver pues, seguramente cuando vean protección del consumidor, pero por ejemplo en lo que es consumos no reconocidos, es un tema que la SBS tiene como que una normativa específica y Indecopy, que no tiene normativa específica, te dice, oye, tú tienes que analizar hasta el patrón de consumo de la persona, ¿no? O sea, la SBS te dice, mientras tú notifiques que había un consumo, tú como entidad bancaria no puedes hacerte responsable. Pero Indecopy va más allá. Indecopy te dice, oye, tú tienes la obligación de ver como que el patrón de consumo. Y si es que la persona salió del patrón de consumo, por más de que hayas alertado el consumo, tú eres responsable, porque no bloqueaste con anticipación la tarjeta de crédito. Entonces es complejo, es bien complejo, porque siempre hay zonas grises. Ese es un tema muy interesante de investigar. Y bueno, en realidad esas son como que las principales entidades públicas que nosotros desde la óptica del derecho empresarial tenemos que estar atentos, ¿no? Si es que eres una clínica, también caerá su salud. Si es que tienes que ver algo con el medio ambiente, la OEFA también es una entidad importante, ¿no? Pero en buena cuenta estas son las principales empresas, entidades públicas que van a ver y que probablemente los vayan a fiscalizar, ¿no? Este, yo creo que con eso estamos para lo que es el, el examen y no sé si es que tengan preguntas adicionales. Pues Florencia me dijo de que si me podía quedar 10 minutos contestando algún tipo de preguntas, pero si gustan, voy pasando lista para, para que los que ya
Segundo, que no sé por qué no me deja entrar. Ahora sí. Y ahora sí. Hans, Presente, profesor. Andrea Vilés, Presente, profe. Nicole está, Juliana Besolo, Presente. César Bustios, Presente, profesor. Ivana Carbajo, Presente, profesor. David Córdoba, Presente, profesor. a ver, Ana Paula, Florencia, Lidia está, Sheila también, Andrea está, Mariano Bastelo, Presente, profesor. Erifeli Gómez, Presente, profesor. Claudio Guerrero, Carmen Gutiérrez, Luisana Hernández, Presente, profe. Jesús Hernández, Daniel está, Andrea León, Hola, profe, presente. Adriana Mendoza, Presente. Andrés está, Rommel Monje, Presente, profe. Rafael está, Grocio Peso, Gonzalo Rebotaro, Sí está, pero creo que se le apagó la batería. Le mandó un mensaje por privado en el chat. a Gonzalo, Gonzalo, Sí, a usted. Así me mandó una foto. Sí. ok, Ujú. Jimena Roca, Presente, profesor. Aresu Rojas, Presente. Antoinette Rojas, Eric Rojo, Marínez Rueda, Presente, profe. Eduardo Salas está, Luciano Salas, Presente, profesor. Jimena Salazar, Presente, profesor. Ariana Salazar, Presente, profesor. Ignacio Suárez, Presente, profesor. Ana Lucía Vargas, Selena está, Mía Belis, Presente, profe. listo. Este, bien, no sé si tienen alguna duda, y si no, los dejo para hacer mi examen para el viernes. Sí, Andrea. Eh, es sobre el tema de núcleos de protección. Ya. Vimos en clase únicamente impugnación versus nulidad, pero impugnación como anulabilidad y acuerdos nulos solo lo mencionamos 2 segundos. De todos modos, deberíamos tomarlo en cuenta para el examen. Disculpa, no, justo mi hijo está llorando y no te escuché nada. Ya, en el tema de núcleos de protección. En la clase vimos impugnación versus nulidad y profundizamos sobre eso, pero en la parte de impugnación como anulabilidad y acuerdos nulos lo vimos muy brevemente. Entonces no sé si lo vamos a tomar en cuenta para el examen. O sea, O sí va a estar, pero en la medida que, o sea, no, acuérdate que este no es el curso de Derecho de Sociedades. O sea, se podría profundizar 2 clases seguidas, en temas de nulidad, anulabilidad, es un tema muy amplio. En Derecho Comercial yo te tengo que meter básicamente los conceptos generales. O sea, lo más probable es que si es que hay hago una pregunta, sea sobre el concepto general de cuál es la diferencia entre una impugnación y una nulidad de acuerdo societario. O sea, mientras sepas ese concepto, vas bien. ok, gracias. Sí, Florencia. Sí, profe, lo que pasa es que hay una parte que me faltó completar.
o sea, que no me quedó tan claro y en el PPT no hay justo mayor, o sea, no hay explicación sobre el concepto de adquisición a non-dominio y entonces quería saber si me lo podría explicar como súper rápido porque no me quedó claro. Básicamente es una figura en donde prevalece el mercado frente al derecho del propietario, ¿no? O sea, el Ok, propietario tiene, en teoría, según el derecho civil, la facultad de reivindicar cualquiera de sus bienes. Pero en este caso no tiene la facultad de reivindicar sus bienes porque se protege al tercero de buena fe que creyó en el local que le vendió un producto con una boleta. ok, Entonces, el propietario original, que se vio perjudicado porque le sustrajeron su bien, tiene derecho a ir en contra de la persona que vendió o en contra de la persona que le robó finalmente, pero no puede ir en claro, contra del tercero de buena fe que adquirió de un local abierto al público. ok, Entonces, la adquisición a non domino, básicamente lo que te está diciendo es, oye, estoy protegiendo al tráfico mercantil antes que al propietario original, ¿no? ok. Gracias, profe, mucho más claro. Papayita, papayita, papayita. Sí, pero es que justo no sé qué pasó y no encontré esa grabación y en el PPT no estaba, pero gracias. Está bien. Ah, profe, me ha llegado una consulta por WhatsApp, creo que es de alguien que no puede encender su micro, que pregunta, dice que hay algunas diapositivas de las presentaciones que no se desarrollaron en clase, pero que ¿Como están. cuáles? No, no sé, yo creería que todas, pero transfiero la pregunta. O sea, O creo que sea, va si el orientado fenómeno... a si viene todos los temas Viene todo lo que he completos. enseñado, viene todo lo que he enseñado o sea, mis diapositivas no se pueden quejar porque podría ser como Ok, que las diapositivas como que una imagen y nada, trato de explicar la mayor cantidad de cosas, sí. Entonces, para confirmar, para ponerle a los chicos por el grupo, sería básicamente, vendría desde núcleos, a hasta ver, la clase de sería hoy. núcleos, startups, registros públicos, el tema que vimos la clase pasada y contabilidad que acabamos de ver ahorita. Sí, Ya, principios perfecto. registrales, principios contractuales y esto. Ya. Andrea, sí, Los puntos de participación o sea, cuentan absolutamente todos, ¿no? O sea, no vale desde los 10 puntos, o sea, desde cualquier punto de participación, si alcanzas el top 10 es válido, ¿verdad? en principio sí. De acuerdo. Vamos a ver, pues si es que tienen dos o tres participaciones, fue pues. Ustedes me mandan y yo, o sea, porque esa es una facultad que yo tengo de decidir. Perfecto, profe. Ahí le estoy mandando el Excel y Andrea va a hacer como siempre hace la lista y se la pasa. Perfecto. Sí, Sheila. Profe, al final el formato del examen es todo para redactar, ¿no? ¿Sí? ¿En eso quedamos? Sí, Sí, profe, Qué le mandé foto fregados. de la encuesta, creo. No me acuerdo si se la iba a mandar. Creo que sí. sí, sí. No me acuerdo. Creo que sí. Ya me acordar eso, Gracias. ¿ya? Pucha, pero redacten con letra bonita, pues, porque me va, o sea, que me ponen unos jeroglíficos bien achorados. ¿Cuándo le hago acordar, profe? El jueves, a más tardar. Ok, jueves en la mañana le hago acordar. Sí. Listo. Tengan unas buenas noches. Estudien, por favor. Este examen ya vale 30%, así que no quiero sorpresas. Gracias. Estén bien. Vale Chao. 25, profe. Chao, profe.